Buenas tardes, mi nombre es Claudia Coviella, pertenezco al equipo EADIC Madrid. Bienvenidos a esta masterclass técnica. En el día de hoy pues estaremos hablando sobre el tema de la selección de materiales, aspectos a tener en cuenta, específicamente de la mano de nuestra docente Begoña Lavalde. Este máster en específico, esta masterclass patrocina nuestro máster de Ingeniería del Agua, Tratamiento, Depuración y Gestión de Residuos. Para ser un poco dinámica, pues la masterclass me gustaría que nos comentaran, es decir, que nos dijeran, nos escribieran por el chat de qué país nos están escuchando, el país de residencia de cada uno. Y antes de iniciar, para los que quisieran conocernos y también conocer sobre nuestros programas formativos, voy a iniciar con una pequeña presentación de quiénes somos y, bueno, qué es EADIC. EADIC es una escuela técnica de formación especializada en los sectores de la construcción y la ingeniería. Tenemos programas formativos de diferentes sectores de la ingeniería, como industrial, informática, telecomunicaciones, dirección de proyectos. Contamos con un equipo de profesionales multidisciplinar y experimentado en el empleo de las últimas tecnologías de la formación online. Gracias a nuestra formación hemos llegado a más de 12.500 alumnos de 42 países diferentes. Tenemos una metodología exclusiva y dinámica mediante un entorno multicultural. Tenemos actualmente presencia en 3 países diferentes, en Bogotá, Lima y, bueno, desde donde yo les hablo, desde Madrid. EADIC, como les decía, hemos formado más de 12.500 profesionales técnicos de habla hispana. Tenemos nuestros docentes, están certificados, un porcentaje de 400 docentes en activo que trabajan en empresas del sector. Nuestros programas formativos incluyen desde cursos, diplomados, máster, formación in company, siendo el caso de que más de 100 empresas nos han elegido como escuela de referencia. Somos el 70% de nuestros alumnos nos repiten en curso y hemos sido calificados con un porcentaje de 8,75 de calificación media en encuestas de satisfacción, lo que nos enorgullece e incita a seguir desarrollando y actualizando nuestros programas. ¿Por qué estudiar con nosotros? Es decir, ¿por qué estudiar un máster específico con EADIC? Bueno, a pesar de ser una metodología 100% online, el alumno no se sentirá solo, es decir, durante todo el ciclo formativo tendrá un asesor académico que lo ayudará y lo asesorará durante toda la formación. Somos pioneros en multimedia, no solamente tienes acceso a contenidos, sino que también a videos y webinar en directo con profesores. Es mediante foros dinámicos donde puedes interactuar con profesionales de diferentes países. Como decía, más de 12.500 alumnos se han formado con nosotros de 42 países diferentes. Tienes la posibilidad de interactuar con ellos y de conocer en cada país del sector las últimas actualizaciones y experiencias en temas de ingeniería. Somos multiculturales, metodología 100% online, donde tienes acceso a las 24 horas durante todos los 7 días de la semana. Los programas formativos, en caso de cursar un máster con nosotros, tienes acceso a licencias de los programas que se estudian durante el máster. Somos una entidad reconocida de prestigio, es decir, tenemos alianzas con diferentes organizaciones. En el caso, somos miembros del Building Smart y también tenemos alianza con diferentes universidades. En el caso de España, pues con la Universidad Católica de Murcia, la Universidad de Alcalá de Henares y la UDIMA. Y en el caso de Colombia, con la Universidad de Santo Tomás de Bogotá. Las características del programa del máster. ¿Qué características tiene cursar un máster con nosotros? Pues bueno, tiene una duración de 12 meses, distribuido por 8 módulos y al final del máster podrás realizar un trabajo fin de máster, donde podrás incluir todos los conocimientos adquiridos durante todo el ciclo formativo. Tenemos doble titulación en colaboración con la universidad y alianza que tiene el convenio del máster y además tienes 60 créditos el programa formativo. Sabemos que es muy interesante e importante para los alumnos de Latinoamérica, pues si están interesados, también pueden solicitar la apostilla de la Haya, que tenemos acceso y podemos realizarlo. En caso de que quieras formarte con nosotros, en caso de que quieras realizar un máster con nosotros,
tenemos alianzas con diferentes organizaciones para que puedas obtener becas con la Fundación FIE y con la Organización de Estados Americanos, siendo el caso de que más de 3.000 alumnos han cursado con nosotros y han sido catalogados con las becas desde 2013. Se acceden a becas entre el 40 y el 60% de descuento. ¿Qué pasos a realizar en caso de obtener una beca? Pues tienes una serie de requisitos, de igual puedes buscarlo a través de nuestra página web info@eadic.com o a través de nuestra página www.eadic-becas.com. Tenemos presencia en caso de que puedas dirigirte con nosotros a alguna de nuestras oficinas desde Madrid, Bogotá o Lima, también puedes escribirnos. Pues para iniciar nuestra masterclass de hoy quisiera presentar a nuestra docente, Begoña Lavalde. Quisiera comentar que Begoña es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Ejerce como en la Dirección de Innovación y Tecnología de la Subdirección General de los Servicios Técnicos, específicamente en el Departamento de Obras Hidráulicas y Marítimas, en la empresa FCC Construcción, Ingeniería de Proyectos y Asistencia Técnica de las Obras. Pues muchísimas gracias a todos por participar en esta masterclass de hoy y pues bueno, doy paso a Begoña para que nos comente sobre la selección de materiales y los aspectos a tener en cuenta. Pues muchas gracias, Claudia, por la presentación y bienvenidos a todos a esta masterclass. Forma parte de una serie de webinar de las que ya hemos hecho alguna de ellas y esta a mí me resultaba especialmente interesante porque daba continuidad a otra que conté en una temporada anterior y por eso quería hablar con vosotros sobre este tema, sobre la selección de materiales a la hora de definir qué tipo de material vamos a emplear en una conducción de distribución, pero bueno, en una conducción de cualquier tipo. Primero quería hablar con vosotros sobre los elementos que forman una conducción, ¿vale? Al hablar de los elementos, podemos distinguir estos tres que veis aquí. Por un lado están las tuberías, que son los que van a conectar el punto de entrega con el punto de abastecimiento, es decir, el punto en el que recogemos el agua con el punto en el que existe una demanda. Por lo tanto, son elementos muy importantes porque primero van a tener una longitud importante, grande, y porque según su calidad y su comportamiento, pues puede ser que lleguemos con el agua que necesitamos o no. También hay otros elementos que son, como veis aquí, las válvulas y las ventosas, que son los que nos van a permitir la gestión de este caudal que necesitamos llevar de un lugar a otro. Con las válvulas lo que haremos será llevar el agua de un sitio para otro, cortar para reparar y este tipo de cosas, ¿vale? También las válvulas nos ayudan a determinar lugares en los que hay roturas o hay pérdidas excesivas y también podemos emplear las válvulas para reducir presiones, las válvulas reductoras de presión, que nos permitirán reducir el coste de las tuberías al reducir la presión que tenemos aguas abajo de ellas, ¿vale? Las ventosas, pues también son elementos muy importantes en las conducciones. ¿Qué hacemos con las ventosas? Pues las ventosas tienen varias funciones. Principalmente la función de la ventosa es sacar el aire que ha quedado acumulado dentro de la conducción y que puede ser muy perjudicial y nos puede dar muchos problemas a posteriori. Dependiendo si estas ventosas las vamos a emplear en el llenado, en el vaciado o durante el funcionamiento, pues pueden ser una función aductora, pueden ser bifuncionales o trifuncionales. Bueno, esto sería objeto casi de otra masterclass. Y bueno, otro elemento importante para completar la serie completa de elementos que forman parte de una conducción serían los bombeos y los depósitos. Al final, con el bombeo, cuando no tenemos energía suficiente para llevar el agua del punto de partida al punto de demanda, necesitamos elementos que son los bombeos.
Estos bombeos, ¿qué van a hacer? Pues van a permitir hacer una entrega de energía al sistema para permitir llevar el agua lo suficientemente alto como necesitemos. ¿Vale? Y los depósitos son aquellos puntos en los que vamos a acumular el agua. Muchas veces lo que los sistemas de distribución lo que hacen es un bombeo a partir de un determinado punto en el que nos hemos quedado sin energía y se realiza ese bombeo hasta un depósito en el que se rompe carga y a partir de ese depósito continuaremos con un funcionamiento en gravedad de la tubería. ¿Vale? Bueno, eso es un funcionamiento global. Bueno, por eso lo que yo quería contaros es que el precio de una conducción no es exclusivamente el precio del tubo, porque muchas veces pensamos que podemos emplear un material diferente, ¿vale? Y que con esto conseguiremos abaratar el precio de la conducción, ¿vale? Decimos, bueno, cambiamos de un material tipo acero, que nos sale muy caro, a un material tipo plástico, que nos va a salir más barato. Bueno, pues el precio del tubo no es el precio de la conducción, ¿vale? Sí que es cierto que el precio de la conducción, una gran parte es el precio del tubo, pero el precio del tubo, eh, dependiendo del material, puede tener un precio u otro, pero también dependiendo de la coyuntura, es decir, del momento en el que vamos a comprar. Si el petróleo está subiendo, el precio de los tubos de plástico subirá, porque dependen del petróleo. Entonces nos encontraremos con que los precios de los tubos de plástico han subido. ¿Vale? También hay que ver otra serie de cosas. Por ejemplo, tenemos que ver qué tipo de junta tenemos con respecto en este tipo de materiales. Los tipos de junta eh, su- suelen ser muy importantes porque dependiendo de, primero, el tipo de junta y dependiendo de la longitud del tubo, vamos a tener un tiempo de instalación diferente. Si tenemos un tubo que mide 13 metros, y tenemos otros tubos con un material que son capaces de fabricar un tubo con 13 metros y tenemos otros tubos con otro material que tienen una longitud de 7 metros, pues tendremos el doble de juntas con el material de 7 metros que con el material de 13 o de 14 metros. Entonces, todo esto al final será un tiempo en cuanto a la instalación. Hay tipos de junta que son más sencillos de montar que otros y al final eh, va a repercutir todo esto en el tiempo y al final en el dinero. También tenemos que ver el precio del transporte, es decir, dónde vamos a comprar la tubería, dónde está, cómo la vamos a traer hasta la obra y cuánto nos cuesta llevarla. ¿Vale? Tenemos que ver qué elementos necesitamos para realizar el transporte, la carga y la descarga de esa tubería, ¿vale? Y los acopios, ¿vale? Todo esto al final, ¿qué es? Pues el peso de la tubería. No es lo mismo eh, una tubería de hormigón armado, ¿vale? Que una tubería de acero a la hora de transportarla, de cargarla y descargarla y también de montarla, ¿vale? Necesitaremos una maquinaria de movimiento más pesado en tuberías más pesadas que en tuberías más ligeras, ¿vale? Todo esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué ocurre con los acopios? Pues lo mismo. Los plásticos no podemos dejarlos demasiado tiempo a la intemperie, no les puede dar el sol, las temperaturas extremas también pueden deteriorarlos. Entonces, todo esto tenemos que tener claro el tipo de material que queremos poner y cómo vamos a resolver este tipo de cosas, ¿vale? En cuanto al montaje, pues el montaje también tenemos que ver si va a ser si parte de la tubería es aérea o si toda ella es en zanja y si es en zanja, pues tenemos que ver lo que hablábamos, qué elementos vamos a necesitar para mover la conducción. Si el montaje es aéreo, si vamos a poner autoportantes o vamos a emplear una estructura existente, ¿cómo vamos a sujetar la tubería a la estructura existente? Y si es un autoportante, pues ¿cuántos apoyos necesitamos? Vamos a poner compensadores de dilatación. Los compensadores de dilatación son elementos
caros. Y bueno, lo que decíamos de las juntas, el peso y el tipo de zanja. La excavación, pues si es una tubería enterrada, ¿cómo es el terreno? ¿Es un terreno duro? ¿Es un terreno blando? Lo que saquemos de la excavación podemos después aprovecharlo en la tubería o tenemos que traer eh, material de relleno de otro sitio que tenemos que comprar. ¿Cómo vamos a hacer la base de esa tubería? ¿Qué ancho de zanja vamos a necesitar? Y el relleno, pues lo dicho, ¿de dónde lo vamos a traer? ¿Vamos a traer un relleno de otro sitio o podemos usar el de la zanja? Todo eso es importante, porque al final, como veis, el precio del tubo es una parte, pero todo lo demás puede llegar a encarecer mucho, mucho el precio de la conducción terminada. ¿Vale? En cuanto a las piezas especiales, sabéis que las piezas especiales son lo que llamamos las T's, los codos, las bifurcaciones, los ensanchamientos y los estrechamientos. Las piezas especiales normalmente suelen ser de- de material de acero, normalmente. Pueden ser función también, ¿vale? Hay otros materiales que se han atrevido a hacer piezas especiales, pero han dado algunos problemas, como son el PRFU. Entonces, pues bueno, tenemos que ver eso, con qué material vamos a hacer las piezas especiales, el tamaño que tienen, cómo las vamos a movilizar, cómo se van a colocar, qué tipo de unión tenemos de esa pieza especial con con la tubería. Vamos a mezclar materiales, ¿qué vamos a hacer? No hay problema por mezclar materiales, ¿vale? ¿Y los anclajes? Pues los famosos anclajes. Los anclajes son elementos que lo que se colocan en las piezas especiales, ¿vale? En las T's, los codos, las bifurcaciones, en las bifurcaciones, los pantalones y hay veces también que los ensanchamientos y estrechamientos. Son elementos que lo que tratan es mm, de evitar los movimientos en la tubería, ¿vale? Entonces, ¿dónde son más necesarios los anclajes? Los anclajes serán más necesarios en tuberías que tengan juntas elásticas, ¿vale? En tuberías soldadas, los anclajes no serán necesarios, bueno, son necesarios, pero en longitudes muy pequeñas, ¿vale? Para evitar que los esfuerzos se transmitan, los esfuerzos, si tenemos dos piezas especiales seguidas eh, muy juntas, serán necesarios los anclajes porque no se disipan los esfuerzos, ¿vale? Pero en tuberías soldadas, por lo general, salvo esto que os comento, no son necesarios los anclajes. Los anclajes al final son unos dados de hormigón muy grandes que pueden llegar a costar mucho dinero, ¿vale? Y que son necesarios en tuberías de fundición, en tuberías de hormigón armado, ¿vale? En tuberías de PVC. Son necesarios. No suelen ser necesarios en tuberías de acero ni en tuberías de polietileno, ¿vale? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una tubería de poliéster, que también son necesarios, una tubería de poliéster con un precio determinado y con una cantidad de anclajes infinita que se dispara, pues podríamos reemplazarla por una tubería de acero, que la tubería es más cara, pero como no necesita anclajes, pues posiblemente nos saldría más barata que una tubería de poliéster con accesos de anclaje. Todo esto, claro, hay que hacer el estudio. No quiero decir con esto que un material sea mejor que otro. Depende del tipo de conducción, del tipo de trazado de la conducción, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con respecto al peso y la longitud? Pues tanto el peso como la longitud de la tubería están directamente relacionados con el transporte, ¿vale? Cuanto más pese, pues un transporte más potente necesitamos.
Y la longitud, pues la longitud también va a estar directamente relacionada con el transporte. No podemos transportar tuberías más grandes de 13 metros aquí en España, por lo menos, ¿vale? Por restricciones de giro. Entonces no se fabrican tubos en diámetros grandes que no sean de los de rollo, vamos, en diámetros medios a partir de 300 o 150. No se fabrican tuberías de más longitud de 13 metros porque no se pueden transportar, ¿vale? Entonces esto va a determinar el número de juntas, ¿vale? Al final tenemos que ver cómo accedemos a la tubería y cómo la llevamos al tajo. Tenemos que ver si necesitamos acopios intermedios, ¿vale? Si los vamos a poner en el inicio del tramo, vamos a hacer acopios intermedios o vamos a poner en el inicio y en el final. Esto lo tenemos que estudiar. También tenemos que estudiar de forma específica los tramos especiales, ¿vale? Los sifones, que normalmente los sifones lo que haremos será duplicar la tubería para un mismo diámetro por seguridad, por si hay que limpiar uno de los sifones, el agua pueda circular por el otro. Duplicamos tubería con el mismo diámetro, ¿vale? Las autoportantes. Las autoportantes tenemos que ver, según el tipo de material y la presión que tengamos, tenemos que ver el vano de cuánto puede ser y esto viene a determinar la longitud de la tubería, ¿vale? También influye el peso del material, porque al final es la tubería funcionando como si fuera una viga, ¿vale? Por sí sola. Y las incas, pues también tenemos que ver en las incas en cuanto a la longitud de hincado y el tipo de material que vamos a emplear. Hay algunos materiales que son específicos para las incas, ¿vale? Como los hormigones armados. Y dependiendo también del tipo de inca, si es una inca dirigida, emplearemos materiales plásticos como camisa y después podremos meter otro material, otro tubo más pequeño en el interior. Esto es específico de las incas, ¿vale? Bueno, pues esto lo tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar también los medios de colocación y el transporte. No es lo mismo colocar una tubería de hormigón, ¿vale? Que una tubería plástica, ¿vale? Una tubería de hormigón vamos a necesitar para moverlas medios más pesados y también va a ser más voluminosa. Y una tubería plástica, pues vamos a utilizar medios más ligeros, ¿vale? Entonces necesitaremos también espacios para moverse mucho más pequeños, ¿vale? O sea, los caminos para que van en paralelo a la traza serán más grandes en tuberías de hormigón que en tuberías plásticas, ¿vale? Bueno, la flexibilidad del material, pues por lo general tenemos que ver cuál es la tipología de la zanja a través del cálculo mecánico del tubo, ¿vale? Y veremos si el material es más rígido, más flexible y a partir de ahí veremos qué tipo de rellenos necesita llevar, ¿vale? A ver, en cuanto a las alineaciones, pues tenemos que ver si contamos con muchos tramos rectos, si hay posibilidad de hacer pequeñas, o sea, curvas con grandes radios sin necesidad de codos, que esto nos ayudaría bastante, si esto es posible, ¿vale? Y si no, pues, ¿cómo vamos a poner las piezas especiales? Si van a ser de acero, van a ser de fundición. También las hay de PRFV pero no son demasiado recomendables porque no. En una pieza especial, al final, por ejemplo, en una T, al final el refuerzo que necesita esa T para poder ser viable, pues es el material que hemos quitado para hacer esa T, tendríamos que colocarlo en otro punto a lo largo, reforzando esa parte donde ese material ha desaparecido, ¿vale? Estos son los baberos o las fajas o incluso las alas de monja, ¿vale? Entonces, de refuerzos son más fáciles de hacer en materiales que se puedan soldar, ¿vale? Como el acero. Pero en PRFV es complicado hacer este tipo de piezas especiales porque hay que estudiarlas muy bien y definirlas previamente antes de hacerlas, ¿vale? En un elemento de acero podemos reforzarla a posteriori.
Entonces, bueno, por eso es más recomendable en este tipo de cosas realizarlas mediante piezas especiales de acero. A ver, rugosidad. Rugosidad. Bueno, hablamos de presiones, venga. Presiones de servicio, presiones de trabajo, presiones de prueba, son presiones que van a determinar los timbrajes de la conducción, ¿vale? Tenemos en una conducción, hablaríamos de la presión de funcionamiento, que sería aquella en la que se produce en un momento dado y en un punto dado de la conducción, ¿vale? También está la presión estática, que muchas veces no se dimensiona para la presión estática y puede llegar a dar muchos problemas. La presión estática es aquella que se produce en la tubería cuando el agua no se mueve, ¿vale? Si vamos de un depósito a otro, la presión estática en el momento de cuando no se mueve el agua viene influenciada por la cota del depósito más alto. Si no, si no dimensionamos la tubería con respecto a esta cota, en los puntos bajos podemos tener problemas cuando no hay demanda de agua, es decir, por la noche. ¿Vale? Por eso las principales roturas de las arterias grandes se producen durante la noche que no hay consumo, ¿vale? Y es importante no perder de vista la presión estática, sobre todo en conducciones en gravedad de depósito a toma, de depósito a depósito, ¿vale? Bueno, también está la presión de diseño, que es la presión máxima de funcionamiento sin calcular el golpe de ariete. Está la presión máxima, la presión máxima de diseño, la MDP, que es aquella en la que hemos incluido ya el golpe de ariete, y la presión de prueba. La presión de prueba es aquella con la que se va a realizar todas las tuberías, una vez terminadas, se someten a una prueba, ¿vale? Es una prueba de presión y también vemos la impermeabilidad de las juntas, ¿vale? Y la presión de prueba es 1,5 en España por lo menos, 1,5 de la presión máxima de diseño de la MDP, si no está calculado el golpe de ariete, o la propia MDP, la propia presión máxima de diseño, más una atmósfera si está calculado el golpe de ariete y está incluido en esta MDP, ¿vale? En esta presión máxima de diseño. Entonces, bueno, pues tenemos que ver con qué presión vamos a definir, con qué timbraje tenemos que comprar la tubería, ¿vale? Esto lo obtenemos de los cálculos hidráulicos de la conducción, ¿vale? Conoceremos la velocidad, a partir de los cálculos hidráulicos definimos el diámetro y la presión. Entonces, con esto sabremos con qué diámetro y con qué timbraje tenemos que comprar la tubería, ¿vale? Después, ¿qué vemos? Pues que hablamos de límites de resistencia de los materiales. Según el tipo de material, pues tendremos una resistencia frente a acciones internas, que es la presión, o la depresión interior, ¿vale? Luego hablamos de la depresión. Frente a las acciones externas, normalmente suelen ser el peso de las tierras, la carga de tráfico, también la presencia de agua en el exterior, que puede ser, las cargas puntuales. También tenemos que ver el límite de resistencia y la resistencia del material, la resistencia a la rotura. Si un material rompe o primero tiene una resistencia elástica previa, ¿vale? Que primero sufre una serie de deformaciones y luego rompe, ¿vale? Esto es importante, porque dependiendo de las alturas de tierras o de las cargas de tráfico que vaya a haber sobre la tubería, por ejemplo, si está en un aeropuerto, las cargas de aviones, si es una conducción que tiene mucha cantidad de tierra sobre la misma, tenemos que ver qué tipo de cargas exteriores e interiores va a tener esta tubería para ver, dependiendo del material, el límite de resistencia que tengan, ver qué tipo de materiales nos convienen más, ¿vale? De los tipos de junta, pues ya hemos hablado. Tenemos la junta elástica, ¿vale? Que es la que se enchufa. Tenemos la junta mecánica, que es la que va con bridas. Tenemos la junta química, que es la que va pegada y que se usa más en tubos pequeñitos. Y tenemos la junta soldada, ¿vale? Esos son los tipos de junta. Pues al final el tipo de junta es el que va a determinar la longitud, viene definido por la longitud de tubo. Vamos a ver el número de juntas que tenemos. El tipo de junta es el que va a determinar
la estanqueidad del conjunto de la tubería, ¿vale? Y donde se suelen dar problemas de estanqueidad, de impermeabilización, de no impermeabilización, ¿vale? También tenemos que ver que la presión que aguante la tubería va a ser la presión que aguante la junta, ¿vale? Y tenemos que ver si soporta tracciones o no soporta tracciones. Si la junta soporta tracciones, también podremos evitarnos los macizos de anclaje, ¿vale? Bueno, lo que hablábamos antes, que os he dicho que luego lo veríamos, comportamientos de sobrepresiones y depresiones. Pues según la capacidad elástica del tubo, esto es, a ver, según el tubo es capaz mm, de sufrir deformaciones o no, ¿vale? Pues veremos si se va a comportar de esta forma sobrepresiones y depresiones. Las sobrepresiones son fáciles de ver, porque si aumenta la presión, el tubo se expandirá, ¿vale? Pero las depresiones son más difíciles de ver. Las depresiones se producen cuando la tubería se queda sin agua y sin aire, ¿vale? Entonces se aplasta con las depresiones. Entonces, si hay pequeñas depresiones, pues si el tubo es suficientemente elástico, ¿vale? Pues podrá aguantar estas depresiones. Pero si no lo es, pues no, una tubería de hormigón armado no soportará depresiones, ¿vale? Bueno, y también tenemos que ver las intrusiones, es decir, si la junta permite entrada de elementos, pequeños elementos, arenas o incluso si es un saneamiento y vienen incluidas en el agua, pues todas estas intrusiones al final son arrastres que vendrán, se acumularán en las juntas, dañarán las juntas y pueden dar lugar incluso a pérdida de material y de espesor, ¿vale? Y si las velocidades son pequeñas, pues entonces se acumulará, ¿vale? Entonces podemos perder sección. Bueno, en la rugosidad, pues tenemos que ver la rugosidad interior de la tubería, al final es la que va a definir las pérdidas de carga continuas de la misma, ¿vale? En tuberías plásticas las pérdidas suelen ser más pequeñas que los materiales más rugosos, como el hormigón, ¿vale? Sin embargo, los hormigones pueden pintarse o revestirse. Entonces, las condiciones de rugosidad de una tubería de hormigón pueden modificarse, ¿vale? Las tuberías metálicas, pues como sabéis, las tuberías metálicas, el acero, pues necesita revestimientos tanto interior como exterior. Entonces, al final, como los revestimientos interiores son de poliuretano, pues o polietileno tricapa, pues va a tener rugosidades similares a las de los plásticos. En Estados Unidos también la tubería de acero se recubre de mortero, ¿vale? Entonces esto hace que esa parte de la tubería de acero aumente su rugosidad, ¿vale? Bueno, en cuanto a la rugosidad real y la rugosidad de cálculo. La rugosidad real es aquella que se da en el sistema, ¿vale? Muchas veces tenemos problemas con sistemas en los que se ha calculado, por ejemplo, una altura de bombeo determinada para subir el agua a un determinado punto, ¿vale? Con una rugosidad determinada y después el agua no llega. ¿Por qué? Porque tenemos un material con una serie de juntas. Hemos calculado con la presión que nos da el fabricante y la presión del fabricante se hace referencia a la presión de un tubo, ¿vale? O sea, a la rugosidad de un tubo, ¿vale? No a la rugosidad de la conducción, porque en las juntas se producen pequeñas pérdidas, ¿vale? Los fabricantes os dan la rugosidad de un tubo. Tendríamos que incrementar en algún puntito la rugosidad del fabricante para llegar a la rugosidad de cálculo y luego ya la rugosidad real, la del sistema. ¿Vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Por ejemplo, un número de Manning que os van a dar los fabricantes va a ser de 0,008 en plásticos, cuando en un plástico no pongáis menos de 0,01, ¿vale? O 0,011, ¿vale? Porque ellos no cuentan con las pérdidas de carga en las juntas, que al final son pérdidas de carga continuas, ¿vale? Importante, muy importante, porque luego dan problemas en los sistemas, tenemos problemas en los sistemas.
Los coeficientes de dilatación térmica, pues bueno, pues estos también son bastante importantes, sobre todo, bueno, en materiales, sobre todo en la colocación a la intemperie, ¿vale? En los autoportantes y, y tenemos que ver cada cuántos metros lo ponemos, si necesitamos una protección externa, tenemos que ver si es necesario compensadores de dilatación o no, ¿vale? Los coeficientes de dilatación térmica dependen del material. El acero, el hormigón y la fundición tienen coeficientes de dilatación térmica similares, de 1,2 por 10 a la menos 5 grados centígrados, ¿vale? Menos 1. O sea, metros por grados centígrados menos 1. Entonces, eh, son bajitos estos coeficientes de dilatación. Sin embargo, los plásticos van subiendo de forma que el que más dilatación térmica tiene es el polietileno, que tiene una dilatación térmica del orden de 17. 1,2, 17 por 10 a la menos 5, ¿vale? De 1,2 a 17, ¿vale? Entonces esto es importante porque se va a dilatar mucho. Por lo tanto, es mejor primero colocarlo enterrado y no a la intemperie. Y después, importante, colocar el polietileno cuando lo vayamos a colocarlo en zigzag en la zanja, porque aunque lo coloquemos a una temperatura media, 20 graditos, cuando entra el agua en la tubería, a 5 graditos, hay un decremento de temperatura que hace que la tubería se encoja, pero como tiene un coeficiente de dilatación térmica tan grande, es capaz de arrancar la tubería de las válvulas o las conexiones que haya, ¿vale? Es capaz de arrancarlo si no hemos tenido en cuenta de este pequeño truco de ponerlo en zigzag, ¿vale? Al final lo que hacemos es poner algo más de cantidad de material para que cuando se produzca el tirón, pues no encoja la tubería, pues haya un poco de remanente de material y se consiga que no se produzcan estos desgarros, ¿vale? Que los hemos visto en muchísimos sitios, ¿vale? Bueno, las cargas exteriores. Aquí ya empezamos a hablar del cálculo mecánico y de si la tubería es rígida o flexible, ¿vale? Cuando calcularemos, dependiendo de la robustez del material, tendremos materiales flexibles o materiales rígidos, ¿vale? Calculamos diferente y, y tendremos en cuenta cosas diferentes si el tubo es flexible o el tubo es rígido. Para que os hagáis una idea, las tuberías flexibles suelen ser el acero y los plásticos, ¿vale? La tubería rígida suele ser el grés y los hormigones, ¿vale? La fundición se calcula entre medias, es un cálculo entre medias de uno y entre medias de otro. Bueno, tenemos que ver eso, el material es robusto y el tipo de rotura que tiene, ¿vale? El tipo de cama, pues lo que hablábamos antes. En las tuberías flexibles tendremos que ver, eh, tendremos que ver si el tipo de cama va a ser según la compactación que tengamos. Y en las tuberías rígidas podemos poner una cama de hormigón o podemos poner un relleno granular, ¿vale? Y va a depender del factor de apoyo que necesitemos, ¿vale? El factor de apoyo es un coeficiente que nos va a hablar del rango de la rotura de ese tubo, ¿vale? Con un factor de apoyo más alto, ese tubo resistirá una carga de rotura mayor, ¿vale? Entonces, si tenemos una tubería rígida en una cama de hormigón, tendremos un factor de apoyo alto y, por lo tanto, una resistencia a la rotura más alta, ¿vale? La resistencia al aplastamiento, pues los tubos flexibles va a depender de la rigidez y la rigidez va a depender del espesor, ¿vale? Entonces, con mayor espesor, la resistencia al aplastamiento va a ser mayor, ¿vale? Y la resistencia al punzonamiento, pues en tubos de PRFV, pues cuando las camas no son homogéneas, es decir, que se encuentra un elemento con un tamaño mayor que el resto, pues entonces ahí se va a producir un punzonamiento y es un problema que no se ve a priori, ¿vale? Porque la tubería de poliéster no se ve a priori. Pero después, a la hora de llenar la tubería y de someterlo a otro tipo de cargas, pues va a ser problemático. Por eso es muy importante
que las camas de colocación sean homogéneas, ¿vale? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el PVC corrugado, con el naranja, el de saneamiento, ¿vale? Este que tiene doble capa de corruga. Tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de cama que le pongamos. Hay veces, esto que tengo aquí anotado de los nuevos trazados y nuevas profundidades, pues hay veces que cambiamos los trazados. Entonces, no nos acordamos de definir la nueva presión acorde al nuevo trazado, ¿vale? Entonces, le ponemos puntos más bajos y mantenemos el timbraje. Hay veces que se nos olvida cambiar el timbraje, volver a calcular el timbraje, ¿vale? Entonces, hay fallos que se producen por esto, ¿vale? Porque no hemos cambiado el timbraje ni hemos vuelto a calcular, a realizar un cálculo mecánico sobre este punto al modificar los trazados, ¿vale? Y también tenemos que ver una combinación de acciones exteriores e interiores, sobre todo en tuberías flexibles, que es muy importante que las tengamos en cuenta porque en tuberías flexibles la depresión, que es una presión interna, se suma a las presiones exteriores, ¿vale? El timbraje es la presión nominal de compra que tenemos en la tubería, ¿vale? La presión con la que vamos a comprar la tubería, ¿vale? Por ejemplo, decimos PN 16, presión nominal 16, ¿vale? 16 atmósferas. Ese es el timbraje de la tubería, ¿vale? ¿Hasta aquí dudas? Bueno, es importante también que estudiemos lo que va a durar la tubería y cuánto queremos que dure y también el mantenimiento que tengamos que hacer. ¿Vale? Tenemos que ver si es necesario protegerla exteriormente, como las tuberías de acero que necesitan protección exterior, ¿vale? El tricapa, el polipropileno. La protección interior, pues también tenemos que ver qué tipo de protección interior necesitamos. Si es una tubería de abastecimiento, necesitaremos una epoxia alimentaria, ¿vale? Tenemos que ver el envejecimiento de la tubería. Los plásticos, por ejemplo, envejecen. Se calculan a 50 años, se estima durabilidad 50 años. Eh, la fragilidad respecto a las temperaturas, también los plásticos, pues no los podemos dejar al sol. El PVC fragiliza a temperaturas bajas, entonces se estudiaron otras formaciones plásticas y entonces apareció el polietileno. El polietileno lo que pasaba es que daba problemas para temperaturas muy altas, entonces apareció el polipropileno. Entonces se han ido realizando modificaciones para conseguir la optimización de estas tuberías. Sin embargo, bueno, si cada una ocupa un rango, ¿vale? Entonces, tanto de diámetros como de necesidades, como de presiones. Y todas ellas, pues, tenemos opciones de empleo de unas y de otras, ¿vale? Todas tienen su lugar. Y en cuanto a la facilidad de reparación y mantenimiento, pues el acero y el polietileno, pues se pueden soldar y reparar, dependiendo de dónde estén. Otras resulta mucho más sencilla el hormigón, pues también puedes reparar un drenaje de carreteras con hormigón en masa o mortero. Otras resulta más sencillo reemplazarlas. Entonces, bueno, pues todo esto también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de definir, de decantarnos por un material o por otro. Y finalmente, quería hablaros de las condiciones subjetivas, ¿vale? Es inevitable que las conducciones al final, pues que no tenga que ver el conocimiento técnico sobre la conducción o sobre los materiales y que la decisión influya en otro tipo de cosas, ¿vale? Hay veces que los materiales, pues si uno los conoce, pues dan más confianza. O aunque te hayan dado problemas, si sabes dónde están los problemas, pues los atajarás de otra forma, ¿vale? Entonces puedes decidirte por un material que tú ya hayas trabajado con él, aunque pues bueno, no sea, haya otras personas que consideren que no se debe poner porque tú ya lo has empleado y sabes dónde tienes problemas y dónde los puedes atajar, ¿vale? Hay materiales en los que necesitas realizar ensayos para darles el ok y algunos no necesitan realizar esos ensayos porque tienen marcado C o el marcado que os pidan y no es necesario hacerlos,
¿vale? Otros materiales en cuanto a facilidad de cálculo, pues en el cálculo hidráulico, al final el material no va a depender del cálculo hidráulico, pero sí el cálculo mecánico. Entonces hay materiales en los que el cálculo mecánico es un poquito más complicado o un poquito más farragoso y que resultan más complicado porque que calcular que otros que están más tipificados o que la normativa es más asequible para el que lo está calculando, ¿vale? Hay veces que son materiales que están muy introducidos o que, o que están compitiendo en ese momento con otros. Por ejemplo, la fundición en Madrid estaba muy introducida en la administración y además te permitía que toda la conducción la podías hacer en fundición. Entonces esto daba mucha confianza, era un material muy conocido y es muy complicado a otro tipo de materiales introducirse en el sector del abastecimiento de la capital por este motivo, porque todos los elementos de la condición eran fundición y daban mucha confianza. Y finalmente, pues bueno, está la experiencia de la puesta en obra que va a resultar al final definitiva, ¿vale? Para, para decantarte por un material o por otro, ¿vale? Sobre todo si tú has trabajado con un material y ese material te ha dado muchos problemas y al final has terminado harto de este material, pues vas a procurar no volver a trabajar con él. Y sin embargo, otros materiales, aunque te hayan dado problemas, pero son problemas conocidos o resolubles, pues puedes volver a trabajar con él. Al final, todos los materiales son óptimos para según qué situaciones, ¿vale? Normalmente siempre tendremos un par de materiales que nos van a permitir su empleo en una determinada situación, ¿vale? Y tendremos que ver la experiencia o cómo nos viene de cercano, qué disponibilidad tenemos en la traza o qué disponibilidad tenemos del propio material, ¿vale? Pero todos los materiales pueden ser completamente óptimos para el empleo en conducciones, cada uno en su zanja, ¿vale? Pues hasta aquí lo que quería comunicaros. Espero que os haya aportado y que os haya dejado con el gusanillo de conocer más sobre los materiales. Pues muchísimas gracias, Begoña. Pues yo creo que sí. Inicio, muchas gracias por participar con nosotros en esta masterclass. Espero que haya sido satisfactoria para ustedes, a todos los participantes en el ámbito laboral, con todos los conocimientos que siempre nos imparte Begoña en las clases y las webinars que realiza. Como les digo a todos, muchísimas gracias a todos por participar. Inicialmente, como bien dijo nuestra docente, estas secciones de masterclass que estamos realizando, hemos estado durante los últimos meses realizando secciones de masterclass de diferentes términos, es decir, de diferentes temáticas. Muchísimas gracias por participar a todos y bueno, hasta pronto. Hasta pronto y gracias por asistir.